Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este espacio de prevención de riesgos laborales. Hoy estáis viendo que estoy en un entorno distinto y es que hemos venido a Madrid pues, a entrevistar a una persona que yo llevo siguiendo mucho tiempo. La verdad que admiro mucho su trabajo y sobre todo la vocación y las ganas que tiene, y creo que va a ser una entrevista interesante. Hoy tenemos aquí a Diana López Martín. Ella lleva desde el 2007, tiene experiencia en prevención de riesgos laborales. Voy a contar un poquito su historia para que ustedes la conozcáis, aunque luego vamos a hablar con ella y nos lo va a explicar mejor. Ella tiene la carrera de Ciencias Ambientales. Cuando termina la carrera de Ciencias Ambientales, allá por el 2007, empieza a cursar sus estudios de prevención de riesgos laborales. Creo que conoce la prevención de riesgos laborales, aunque ahora la vamos a ver, porque hace un máster de Ciencias Ambientales y Prevención de Riesgos Laborales cuando termina la carrera, y pienso que eso es lo que le da a ella a conocer este mundillo de prevención de riesgos laborales. Pero a la misma vez, también por aquellos años, cursa un curso de actualización para formadores, algo que quiero que me explique ella un poquillo, porque creo que ahí es donde conoce otra de lo que será su gran pasión, que es la formación, y al final vincula estos dos mundos de formación y prevención de riesgos laborales. Ella ha llevado un camino que, desde mi punto de vista, es de manual. Ha empezado por un servicio de prevención ajeno, hace ya muchos años. Luego siguió un servicio de prevención propio. Los que seáis millennials conoceréis PC City, ¿eh? Yo, por ejemplo, conozco mucho PC City. Como siempre os digo, me gusta mucho la tecnología y conocí a PC City. Y luego Worten, que fue la casa de PC City, pues ella estuvo también en el departamento de prevención, que luego nos contará. Después tiene un pequeño parón, aunque ella dice parón, pero a mí no me gusta llamarlo parón, que se dedica a su familia. Trabaja en una empresa familiar también como técnico y a la misma vez empieza a hacer veces como redactora de contenido formativo y tutora online, para seguidamente dedicarse íntegramente a impartir formación con un único objetivo, que esto es lo que a mí me apasiona de ella, que es cambiar la manera en la que se da formación de prevención de riesgos laborales. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. ¿Qué te parece mi presentación? Muy bien, Más o menos muy te he bien, presentado. Se siente uno abrumado, que parece uno famoso y todo. Cuéntame un poquito tu historia. Vale, sí, te cuento, porque veo ahí que tienes algunas confusiones. Pues, como bien decías, yo terminé la carrera que en su día era la carrera del futuro, Ciencias Ambientales. Creo que hoy todavía sigue siendo la carrera del futuro. De toda mi promoción, creo que 1 o 2 fueron los que consiguieron trabajo en medio ambiente, y nunca en España, siempre fuera de España. Con lo cual, lo que estaba de moda en aquel entonces era el máster de prevención, calidad y medio ambiente. La parte de medio ambiente la tenía más que hecha. La parte de calidad, siento mucho a aquellas personas que se dedican a calidad, pero me pareció lo más aburrido del universo. Con lo cual, empecé la parte de prevención y me apasionó. Yo no conocía ese mundo para nada y me encantó. Por aquel entonces te sacabas la especialidad de seguridad y podías empezar ya a trabajar. Entonces yo pedí en un servicio de prevención ajeno que había cerca de mi casa una beca. Bueno, de hecho pedí entrar no remunerado. Yo lo que quería era aprender y me consiguieron una beca. Y empecé a moverme, a aprender. Vi que aquello me gustaba y sobre todo me gustaba estar en empresa propia. O sea, sé que tú tienes un servicio de prevención ajeno. Yo aprendí muchísimo en el servicio de prevención ajeno y creo que todos los técnicos que empiezan tienen que empezar por ahí. El servicio de prevención ajeno te da una visión de muchos clientes, muchos tipos de empresa, muchos tipos de trabajadores, ves de todo, ves cosas alucinantes, pero en un servicio de prevención propio sí que es verdad que lo que tú implantas tiene una visibilidad después, que a lo mejor en un servicio de prevención ajeno la pierdes, ¿no? Poco. Visitas sí. 1, 2, 3 veces al año, la pierdes un poco. En un servicio de prevención propio, lo que implantas lo ves crecer esa semilla. Es gratificante. Sí. También tienes una gran responsabilidad, porque todo el mundo sabe a dónde señalar cuando falla algo, ¿no? Pero sí que la verdad es que es muy agradable.
¿Y eso de curso de adaptación al profesorado? Sí, mira, el curso de adaptación al profesorado era un curso que se daba antiguamente, ahora creo que lo han sustituido por un máster, que es un máster de docencia, ¿vale? Antiguamente era un curso de adaptación al profesorado que duraba como en torno a 3-4 meses, lo impartía la Universidad Complutense de Madrid y ya con eso podías impartir clases. Digamos que es como parecido al formador de formadores que anuncian algunas empresas. Más o menos es eso. Que luego yo en PC City también cursé un curso de formador de formadores para seguir formando. Cuéntame un poquito tu experiencia. ¿Cómo diste el salto de un servicio de prevención ajeno a un servicio de prevención propio? ¿Qué fue lo que tú crees que...? Vale. Porque este contenido pues lo consumen muchas personas que están empezando como técnico de prevención. Quieren saber también un poquito, pues, ¿qué valía, digamos, hay que tener para que te contraten, por ejemplo, en un servicio de prevención propio? Vale, yo en el servicio de prevención propio en PC City nunca entré por la puerta grande. Yo de nuevo volví a entrar como beca. De hecho, me preguntaron en la entrevista ¿por qué quieres una beca si ya vienes de trabajar? Y dije, sí, pero yo trabajo en un servicio de prevención ajeno. Esto no tiene nada que ver. Yo empiezo aquí de cero y empecé de cero otra vez. Creo que es muy importante para los técnicos la humildad, porque por muchos años que tú lleves siempre se aprende. Esta mañana te lo he dicho. Lo que he aprendido contigo, ayer mismamente me diste una lección. Siempre se aprende mucho. Entonces yo empecé de beca. Tuve un gran maestro, que fue Ernesto Lancomilla, perfecto profesional, me enseñó un montón de cosas y cuando Ernesto se fue, me quedé yo en su puesto. Y tampoco tuve la sensación de superioridad, de, qué bien, tengo el departamento. Eso es porque el puesto que desempeñaste era responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales en PC City, que oye, que en esos momentos PC City... Pues en ese momento teníamos, creo recordar, en torno a 3.500 trabajadores. Claro. 42 tiendas. No estamos hablando de poca cosa. No, era una gran responsabilidad. Y muchos viajes, visitar muchas tiendas, porque al final yo estaba en la central, en Alcorcón, pero pierdes visibilidad. Lo que era bonito de ese trabajo era viajar y estar en las tiendas, estar en contacto con los jefes de tienda y con los trabajadores. Trabajo muy bonito. Fue de las épocas más bonitas que he tenido como técnico. La verdad es que sí. Cuando estabas en PC City, ¿no? Sí. Luego Worten absorbe a PC City, ¿no? Eso es. PC City decide irse de España, pues que justo pilla la crisis y bueno, pues aguanta unos cuantos años y finalmente decide irse para el mercado nórdico, para todos los países del norte, y Worten aprovecha esa oportunidad. Cubre ese vacío que deja PC City, absorbe parte de las tiendas y parte de la plantilla. Y ahí entro yo. Había un técnico para la parte de Worten y cubro yo la vacante de Sportzone y Zipi, que entraría dentro de lo que es el grupo Sonar. Porque nosotros lo que conocemos es Worten, pero Worten tiene más tiendas aquí en España. ¿En qué consistía tu trabajo ahí cuando estabas en Worten? Vale, pues yo entré de cero, es decir, no había nada montado. Estaba montado el servicio para Worten, pero Sportzone y Zipi no tenía absolutamente nada. De hecho, Zipi empezaba a rayar ya los 500 trabajadores, con lo cual había que montar todo el servicio de prevención desde cero. Pues desde visitas a las tiendas, hacer las evaluaciones de riesgo, todo el plan de prevención, todo. O sea, lo que eran los cimientos. Empezar de cero con esas dos marcas. ¿Y ahí tenías personal a cargo? O sea, que te lo tuviste que comer. Nunca he tenido personal a cargo. Sola, ¿no? Sí. Nunca he tenido personal a cargo, nunca. En PC City había un becario para todo el departamento de recursos humanos que nunca le considerábamos como becario, era uno más de la plantilla, pero igual que me ayudaba a mí con papeleo, ayudaba a todos. ¿Cuánto ayudan muchas veces los becarios? Muchísimo. Hay muchas veces que tenemos ahí becarios que están aprendiendo mucho, pero también qué sería de nosotros muchas veces sin esos becarios que están apoyándonos ahí. Sí, que es verdad. Después te vas a vivir al extranjero, ¿no? Sí. A mi marido le destinan a Turquía y nos fuimos a Turquía. Estaba justo ahí en el parón porque Worten decide prescindir de mucha gente que le había dado el paso, ¿no? La transición, pues entre yo ahí en el cupo y a él le ofrecen irse a Turquía, pues yo no me lo pienso. Y me fui a Turquía, allá que me voy. ¿Y lo de la empresa familiar también como técnico de prevención? Sí, ellos tienen un servicio de prevención ajeno, pero como van a muchas obras, al final el tema de documentación es un poco complicado para mi cuñado, que es el que se encarga un poquito de toda la gestión, y esa parte se la llevo yo, todo el tema documental. ¿Por tu familia también hay servicio de prevención ajeno? Familia de él. La familia de él tiene una empresa, ellos son ebanistas. Ellos son ebanistas, entonces montan un montón de muebles en las obras y les piden toda la documentación. Estuviste actuando como un técnico de prevención que tiene contratado un servicio de prevención ajeno, Eso es. que es otra de las
posibles salidas que puede tener un técnico de prevención de riesgos laborales. Solamente la parte de coordinación de actividades. Efectivamente. Papeleo, eso es. Y ahí es cuando empiezas a trabajar. Sí, paralelo, me entero de una oferta que me resultó muy curiosa porque era redactor académico. Y me chocó un poco, no sabía muy bien de qué iba, ¿no? Y abarca muchos aspectos. Esto es otra salida para los técnicos. Un poco de dudosa moralidad, pero bueno, ya cada cual. Explica Me eso. explico. Hay que conocer los submundos de... Claro que sí. Nosotros queremos que la gente conozca todo. Pues yo te explico. En un principio era redacción académica para empresas. Pues una empresa quiere hacer el típico folleto, el típico tríptico de prevención. ¿Quién lo desarrolla? Pues un técnico. Te monta los dibujos, te monto como qué quieres contar, pongo el foco, ¿no? En lo más importante. Pero hay otra parte, que es un submundo, y es la gente que está terminando un máster. Y el proyecto de fin de máster no lo quiere hacer por ellos mismos. Con lo cual, se lo encarga una empresa de redacción académica. Es decir, haces de negro, José. Efectivamente. Tal cual. De ChatGPT, que hay ahora, que leí el otro día, que creo que el 80% de los trabajos de carrera ya se están haciendo con ChatGPT. Pues esto es muy, muy parecido, ¿vale? Entonces, desarrollas un trabajo que no puedes hacer con chat porque ellos te pasan un filtro para ver las coincidencias y si te pasas de un tanto por ciento, el trabajo se anula. Y básicamente es eso, vas haciéndole trabajo a una persona, cada cierto tiempo se lo vas enviando, lo chequea, ve que le cuadra con lo que él quiere presentar y ya está. Y te paga. Pues y está muy bien pagado. Desconocía yo Está eso. muy bien pagado. Te permite mucha libertad de tiempo, te permite todos los trabajos que tú quieras acoger, porque ellos te van lanzando proyectos. Oye, que yo dedico 14 horas al día, o las que necesite, o las que pueda. Además, hoy en día podría ser todo teletrabajo, perfectamente. Totalmente, yo teletrabajaba, perfectamente. A mí me sirvió mucho porque yo me dio para cuidar de mi hijo mientras yo estaba en casa. Claro. Mientras él estaba en el colegio, yo hacía los... al final es como hacer un documento, es decir, como hacer una evaluación o... ¿Cómo buscarías ese trabajo? ¿En InfoJob o algo Redactor así? académico. Redactor académico, ¿no? Los hay un montón, ¿eh? ¿Redactor académico, prevención de riesgos laborales o simplemente? Hay de muchísimos temas. Yo me estuve luego informando un poquito más. Hay de lo que quieras, de lo que tú quieras. Bueno. Hay de ingenierías, hay de cualquier máster que hay ahora mismo en el mercado. Se contrata a personas que son profesionales. Además, corrígeme si me equivoco, pero yo siempre le digo a mis técnicos que el mejor modo de aprender prevención es preparándote formaciones. Y aquí pasará lo mismo. Si estás al final redactando contenido de una materia, pues al final es que te la hace un experto. Tú date cuenta que el tema te lo propone el alumno. A mí me han llegado a proponer temas como el herraje de caballos. Pues entiéndeme, yo no tenía ni idea. Pues a informarte, a investigar. Te digo de dudosa moralidad porque, a ver, es una forma muy digna de ganarse la vida. Es dudosa moralidad pues para el alumno que está cursando el máster, que realmente lo que tú dices, no aprende. O sea, tú cuando cursas un máster la idea es aprender, no que te den el título. Pues sí, pero cada uno sabe lo que paga y por qué lo paga y qué es lo que quiere. Eso es. Es triste. Más que de dudosa moralidad, que también, a mí me parece más la tristeza que me da que una persona se apunte a un máster y no trabaje por conseguir los conocimientos que se esperan, que eso. Pero bueno, hay gente para todo. Es una salida. Yo también te la dejo ahí. Es una salida. Que lo que te iba a decir, después de ese trabajo, ya es cuando empiezas como formadora. Eso es. Pues mira, si todo en la vida me ha llegado de una forma... Estos son como trenes, ¿no? Van pasando trenes y de repente decides coger un tren y encuentras el camino. Pues un ex compañero de mi marido, que era técnico, resulta que deja la empresa, se va a un servicio de prevención ajeno y se acuerda de que yo era técnico. Y están de formaciones hasta arriba, no les da para más. Entonces me contacta. Oye, ¿a ti te gustaría esto? Y digo, pues sí. Y como son días sueltos, de nuevo me viene genial para la conciliación familiar. Claro. Con lo cual empiezo a probar y ya me doy cuenta que digo, llevo toda la vida haciendo esto, ¿por qué no me he dedicado a esta rama? Que era lo que siempre me gustaba. O sea, dentro del trabajo de técnico, siempre que me encargaba una formación era donde yo me encontraba más a gusto, donde iba más contenta ese día a trabajar. ¿Por qué no he decidido enfocar mi carrera a esto? Así que te enfoco. Y una de las primeras ofertas que salen, que fue en Grupo Infologista, llamé. Además llamé. Esto es una cosa importantísima también para los técnicos.
Que no esperen a Infojobs, que te llamen. No, muévete. Como venga el nombre de la empresa, muévete. Llama, pregunta, ¿quién es el encargado? ¿Quién es el que va a hacer las entrevistas? Mándame tu currículum. Yo llamé y según hablé con Raúl, me dijo, vente esta tarde. Y no me lo pensé. Estas cosas también es importante. Sí. No te las pienses. El otro día escuché una frase que haz cosas y pasarán cosas. Si no hacemos cosas, pues no va a pasar nada. Eso es. Si haces cosas, pues van a pasar cosas. Tienes que aprovechar la oportunidad. Algunas serán más buenas que otras, pero van a pasar cosas seguro. Eso es así. Pues yo fui, me hicieron la entrevista y lo único que no les cuadraba mucho es que yo no sabía de maquinaria. Entonces me dijeron, ¿te formas de maquinaria? Te formamos de maquinaria y empezarías a formar a otros. Y de nuevo, por la cabeza, sí. Que no me lo pensé yo, sí. Eres valiente. Y desde entonces, o un poco loca, bueno. Sí. Y desde entonces, de hecho, el grueso de las formaciones que yo doy es para maquinaria. O sea, que si realmente en ese momento me lo hubiera planteado, me hubiera podido el miedo, ahora mismo no estaría trabajando de lo que realmente me gusta trabajar. Luego hablaremos un poquillo de ese miedo a la hora de impartir formación y demás. Vale. Esto es 2011. Desde entonces, dedicada a la formación. Totalmente. Y como digo, ahí, porque a mí me llama mucho la atención, yo he visto muchos técnicos muy quemados. Y veo muchos técnicos que realizan el trabajo y bueno, esto es una transacción, ¿no? Mi tiempo por dinero y ahí me quedo, no tengo más interés en eso. Yeah. Lo que a mí cuando yo digo que me apasiona lo que hace y que para mí es un referente, es que eres una persona que la veo que está siempre actualizándose, está siempre haciendo publicaciones en LinkedIn que son muy interesantes. De hecho, si quieres, ponemos tu LinkedIn en la descripción, vale, para que pues, la gente pueda entrar a tu LinkedIn y vea las publicaciones que hace, porque la verdad que hay muchas que están bastante chulas. Gracias. Y lo que me llama la atención es el querer ir mejorando siempre y el alimentar tu profesión. El seguir estudiando y no solo seguir estudiando, sino ver, oye, ¿qué hago para que mis clases sean más amenas? Eso es una cosa que me llama mucho la atención. En cuanto a la formación, que hemos dicho esto del miedo, sí. Pues, también el otro día escuché que cuando una persona se enfrenta a un auditorio, puede haber dos tipos de miedo. Uno es el miedo por el desconocimiento de la materia que voy a tratar, y otro es el miedo por las personas que van a asistir, que yo pienso que esas personas pues, puedan ser más expertos que yo y demás. ¿Cuál serían, digamos, para ti los desafíos a los que te has enfrentado impartiendo formación? ¿Y cuáles serían unas buenas herramientas para una persona, por ejemplo, que le dé miedo impartir formación, que desbloquee, digamos, eso y termine impartiendo la formación? Vale. Mira, a mí una de las cosas que me pasa, yo siempre tengo, no miedo, yo siempre, todos los días, yo te hablo de todos los días, yo todos los días que imparto formaciones, yo tengo cursos distintos, no tengo un curso... No es como un profesor de primaria o de secundaria que tiene durante todo el año los mismos alumnos. Yo cada día me enfrento a gente completamente distinta. Cada día es un mundo. No sabes con quién te vas a encontrar. Que también es lo bonito de esto. Porque si no, pues a lo mejor también sería muy, muy tedioso. Yo no tengo miedo, yo tengo el gusanillo. Yo cuando voy conduciendo voy con el gusanillo, ¿vale? Importante la humildad, lo mismo que te decía antes. Muy importante que yo llegue a un auditorio, como bien dices. Va a haber cosas que van a saber más que yo, claro que sí. Yo doy clase a albañiles, pintores, soldadura. Gente que lleva 15, 20, 30 años. ¿No van a saber más que yo de soldadura? Claro. Es que no tengo por qué saber más de soldadura que ellos. O no tengo por qué saber más de pintura. El técnico no tiene que saber de todas las especialidades, de todos los trabajos. El técnico tiene que saber de los riesgos que genera ese trabajo. Efectivamente. Y eso es una de las cosas que primero dices. Sobre todo porque desbloquean mucho la barrera que tienen. Porque van con la idea muchas veces de este me va a decir a mí lo que tengo que hacer, pero si no tiene ni idea. Pero si tú has puesto un ladrillo alguna vez en tu vida, eso a mí me lo han llegado a preguntar. Pues no. Explícame, ¿cómo lo pones tú? ¿Cómo lo haces? Y cuando te van explicando las cosas, entre los propios compañeros, hay veces que se dicen, pero ¿cómo haces eso así? ¿Qué dices? Si eso es peligrosísimo. Entre ellos mismos. Muchas veces tienes que apoyarte también en el público que tienes y que ellos también hagan de maestros. Y tú a veces es un poco de guía. Tú al final tienes que enseñar de riesgos laborales, no de su profesión. Yo no soy un maestro en un certificado de profesionalidad.
El que tenga miedo, pues cuanto más preparado vayas, y es verdad que se reduce ese miedo que dices tú del contenido, sí es cierto. ¿Te va a pasar? Sí. El que empiece dando formación, le va a pasar. El que lleve muchos años y le toque una formación nueva, le va a pasar. Las primeras formaciones va a ser así. Y se aprende mucho, a veces yo me he encontrado con alumnos que me han corregido, pero ideas que yo tenía súper estipuladas. ¿Vale? Pues se aprende. Claro. No pasa nada. Si uno se equivoca, no pasa nada. Aprendes. Claro. Y la siguiente formación ya llevas esa información. Claro. Pero no podemos llegar a la clase pensando que somos Dios y que somos los que más conocemos todo. ¿Cuándo te quedas satisfecha? ¿Qué dices tú? Pues si ocurre esto en la clase, yo me doy por satisfecha. O de otra manera preguntado, ¿qué contenido mínimo, digamos, que tendrían que aprender los empleados que van a tus cursos de prevención de riesgos laborales para que tú dijese, oye, pues estoy aportando mi granito de arena? Vale. Yo tengo una parte buena y una mala. Y es que soy de mejora continua. Eso es un poco agobio, ¿no? Porque siempre estás ahí. Bueno, esto ha estado bien, pero podría estar un poquito mejor. Me quedo muy satisfecha cuando te dicen... Bueno, primero cuando no se me duermen en las clases, que eso ya es un logro. Eso ya es un logro. Porque 8 de la mañana, enero, un frío que te mueres, el que se sienta al lado del radiador, dices, este cae. Y claro. A la media hora le tienes ropa. Aquí no pasa, pero al revés. Claro, igual. Pues eso, quitando aparte del que no se te duerma. El que termina la clase y te dice, oye, gracias, he aprendido un montón. O te llega y te dice, oye, qué amena ha sido tu clase. Con otras formaciones que han sido un completo rollo o que la persona no ha interaccionado con nosotros. O si en el descanso, yo hago un descanso largo normalmente para que desayunen o merienden y luego pausas cortas. Si en el descanso, que también es tu descanso, sí, te vienen y te empiezan a preguntar, oye, tengo este problema, ¿qué hago? ¿Denuncio? ¿No denuncio? Y te empiezan a preguntar cómo les puedes ayudar. Ahí me doy por satisfecha. Claro, se están sintiendo ya involucrados con la clase que les está dando. Y están sintiendo que la prevención es útil. Que eso es muy importante, porque muchas veces vienen a clase pensando, venga, me obligan a esto, no vale de nada, lo que me cuentes no se aplica, ¿de qué sirve estar aquí en esta clase? A mí me pasa mucho eso, que al principio tengo que romper un poquito la dinámica que ellos traen de negatividad, de decir, total, bueno, aquí estamos otra vez a un curso que nos han mandado. Total. Eso sí, pasa mucho. Es así. De hecho, es uno de los retos que hay en formación. La desmotivación con la que te viene el alumno. Sí. Y no es tontería. Es decir, no vienen desmotivados por nada. Vienen desmotivados porque muchas veces las cosas que tú les cuentas, lo que realmente se tiene que aplicar por ley, no se aplica. Entonces, claro, yo también entiendo que si tú les dices, mira, en tu trabajo tiene que haber esto, esto y esto, y no lo ven, luego no ven una realidad, pues al final esa prevención queda un poco en el aire. Pero también creo que hay otra cosa que nos tenemos que hacer mirar y es que también uno viene sesgado por el resto de cursos que le han dado. Totalmente. Y si tú tienes un histórico de cursos de prevención y todos han sido unos muermos, pues obviamente tú sabes que hoy te toca el muermo. Totalmente. Y si tú eres capaz de desbloquear y cambiar eso, lo coges descolocado y cambia la película mucho, ¿eh? Muchísimo. Cambia la película muchísimo. Mira, a mí me hizo un clic. Yo siempre he tenido la idea de, a mí las clases fila, nunca me han gustado. Nunca, pero en el colegio. ¿Te refieres sentar a los alumnos en fila? Nunca. De hecho, es lo primero que hago. Cuando llego a una clase, bueno, las mías siempre están así. Según llego, yo las cambio. O sea, yo me cargo todas las formaciones de todo. Pero como vaya a una empresa donde vea que en la distribución del aula no me gusta, yo es lo primero que me cargo. Yo necesito, esa formación. ¿Y cómo lo ponen? Normalmente depende de cómo vayas a trabajar con ellos. Si vas a estar dando un contenido primero inicial, pues yo qué sé, ponle para luego un juego, que necesitas que te atiendan todos, normalmente en forma de U. Siempre en forma de U. Porque además mejora mucho también la comunicación entre ellos. Parece una tontería, pero se miran a la cara. Cuando tú estás en filas, al final solo acabas mirando para adelante. Así mejora mucho la comunicación. Y luego normalmente los juegos que yo hago son en islas de trabajo. Pues en islas. Pones grupitos de trabajo, mesas de trabajo, dependiendo también mucho del número de alumnos que tengas. Pero la distribución esa de fila. Si lo vas poniendo por islas, también fomentas el trabajo en pequeños grupos, ¿no? De ellos. Sí. Y que se vayan unos ayudando a otros. Se van conociendo muchas veces. Te puedo decir que hay veces que no he pasado de la diapositiva 2. Claro. Yo la diapositiva la llevo siempre de apoyo visual para ellos, sobre todo.
a base del trabajo en equipo o simplemente con las anécdotas que van retroalimentándose unos a otros. La diapositiva se ha quedado en la 2 y no he pasado de ahí y he dado todo el temario que quería dar. Con respecto a los mínimos que deberían conocer, mínimo deberían conocer los riesgos específicos de su puesto de trabajo. Me encuentro muchísimas veces que me dicen, yo no he visto una evaluación de riesgos en mi vida. Pídela, que te la enseñen. Pero si te la enseñan, te la vas a leer. Porque luego está la otra versión. Bueno, hay que hacer sintetizar un poquito. Evidentemente es un documento técnico. Claro. No puedes dárselo como tal a un trabajador, porque la página 3 ya te ha dejado de leer. No se la puede dar ni un técnico de prevención. A ver, hay algunas que no. Hay muchas veces que hay algunas que son muy densas. Pero por favor, sí. ¿Esto qué es? Al final tú tienes que adaptar también el lenguaje al público que tienes. Evidentemente, que no quiero decir con esto que sean menos inteligentes o menos preparados, pero evidentemente no tienen una preparación técnica. Entonces, tienes que hacerlo mucho más fácil, de una comprensión mayor, porque si no, no se la van a leer. Al final, a ti lo que te interesa es informarles de los riesgos que tienen. Tema de riesgos, derechos y deberes de los trabajadores. Me encuentro en todas las formaciones que no tienen ni idea de qué derechos les amparan. Pero ni idea. Ni de qué deberes, ¿eh? Ni de qué obligaciones. Ojo, que eso es importante que lo puntualices. Me gusta. Sí, es cierto. Porque yo siempre empiezo con los derechos, y se vienen para arriba. Y luego digo, Espera, sí. Espera. Que hasta claro todo esto. Claro. Que todo derecho conlleva una obligación. Y eso también tenemos que conocerlo. Y otro punto importantísimo, los primeros auxilios. De lo que tengo comprobado en los cursos es que lo poquito que sabemos de primeros auxilios lo sabes por 4 películas americanas y encima lo saben mal. La típica frase de, pues un torniquete pato. Eso, le encanta. Le encanta el torniquete saludable. Un torniquete. La RCP, bueno, a mí me alucina que nadie sepa hacer una RCP. Pero nadie, ¿eh? Eso es una cosa que yo creo que es una obligación tan grande que se difunda. Y sin embargo se hace poco, ¿eh? Muy poco. Y eso debería estar desde los colegios. Efectivamente. Fíjate, este año en el colegio de mi hijo lo han hecho, pero lo han hecho porque un papá se ha involucrado. Él es médico, ha conseguido varios muñecos y lo propuso a Lampa y lo han hecho. Pero de forma completamente altruista, no ha cobrado nada. Eso que está metido en el contenido formativo de ellos. Igual totalmente. Que pues medidas de emergencia, por ejemplo. Claro, eso, por ejemplo, en el colegio de mi hijo sí que hacen simulacros. Sí. Y un poquito les van explicando el extintor, la salida de emergencia. Bueno, ahí todavía te lo compro. Pero de primeros auxilios, yo la primera vez que llevé el muñeco a mi casa, porque al día siguiente tenía una formación en otro sitio y no pasaba por la oficina, probar a ver si mi hijo es capaz de entender el curso. Mi hijo tiene 9 años, 8 años cuando yo se lo enseñé. Perfectamente. Claro, lo y sobre entendía todo, perfectamente. Y además, oye, a lo mejor, pues enseñar a un niño a hacer una RCP a lo mejor puede ser algo más complicado, que también, pero como aplicar el protocolo PAS, pues oye... Llamar al 112, que... Efectivamente, enseñarle el proteger, avisar, socorrer. Totalmente. ¿Por qué no? Claro que sí. Y es que se habla en los colegios de sexualidad. Pues Leche, vamos a hablar también de esto, ¿no? Que yo creo que es bastante importante. De prevención. Pues para que veas lo curioso que es, hace poquito tuvo una exposición oral, tenía que presentar una exposición oral y podía elegir entre animales o profesiones. Y le dije, jolín, pues hace mi trabajo y te dejo cascos, te dejo orejeras, te lleva la bota, yo que sé, lo haces visual, lo haces chulo. Y me dijo, mamá, es que puntúa más si lo hacemos de animales. Bueno, pues así nos va. Claro, entonces dije, pues muy mal. Yo todavía no he ido ni una sola vez al colegio a dar una charla como prevencionista. Me he ofrecido 40.000 veces. Han ido policías, han ido bomberos, han ido médicos, claro, pero no ha ido un prevencionista. La verdad que esto es la gran desconocida y hasta que no empiece a ser conocida, que cada vez lo es más, ¿eh? Sí. Nosotros que llevamos ya más o menos tiempo, no nos estamos llamando viejos, ¿eh? No. Pero nosotros que empezamos ya a coger una experiencia en esto y ya llevamos un tiempo aquí, pues vemos que va mejor, pero todavía queda mucho camino por hacer. Tú todavía hablas con gente y le dices, ¿en qué trabajas? Yo soy técnico de prevención de riesgos. Y yo todavía me encuentro personas que te dicen, sí, el de los extintores. No. El de los cascos. Eso, sí. El casco, y ahí se queda todo, eso ¿sabes? Es. Mira, en un curso hice un juego en el que tenían que o bien dibujar o bien escribir en una frase o lo que ellos quisieran. Lo que se les viniera a la cabeza,
que era un técnico de prevención. Y quitando a uno que me puso, son ángeles. Y dije, oye, que este es el billete de 100 euros. El resto, ponte el casco, bájate de ahí, ponte el arnés. Era todo órdenes. Hubo uno que dibujó como una cara de uno súper enfadado. Digo, pero de verdad, ¿no visualizáis así? Enfadadísimo siempre. A saber. Que siempre estáis enfadados. Claro, digo. Siempre estamos enfadados, pues habrá de todo. Claro que sí. Habrá técnicos que te lo digan de buenas o técnicos que a lo mejor te lo han dicho 7 veces y ya están hasta las narices, que no les hagas caso también. Que también los hay. Efectivamente. Cuéntame una anécdota con la que a ti te haya gustado que te pasase en prevención. Si quieres yo te cuento otra a cambio. Una anécdota. Dando formación, ¿eh? Dando formación. Sí. ¿Agradable o desagradable? Hombre, yo diría agradable, pero bueno. Me he tenido de todo. La mía es agradable. Mira, la última que tuve que me llamó muchísimo la atención, fui a una empresa en Guadalajara que hubiera sido, para terminar el máster y hacerte el proyecto de fin de máster en esa empresa, ideal, de manual, tenían de todo. Soldadura, granallado, caída a distinto nivel, aire comprimido, productos químicos, de todo. O sea, es que te hacías la evaluación perfecta. Durante los 3 días que estuve con ellos, solamente me hablaban del encargado del almacén, del encargado del taller, que le llamaban el jabalí. No te digo nada. Se le llamaban así, te puedes imaginar cómo era el tío. Imagínate. O sea, un caso clarísimo de acoso laboral. Los 3 días me sorprendió muchísimo, porque digo, vamos a ver, que os estoy contando, como en el programa ese de la tele de 1000 maneras de morir, que os estoy contando todos los riesgos que tenéis y lo único que os focalizáis es en este señor. Estaban ahí centrados en la ira que tenían contra esa persona, porque Pero así lo trataría. Brutal, ¿eh? Era brutal. Y me gustó porque el último día se me acercó la chica que se iba a encargar de toda la parte preventiva. Y ella ya sabía el problema que había. Y me dijo, ¿cómo les has visto? Digo, te digo la verdad, solamente han hablado de este hombre. ¿Y qué hacemos, Diana? Digo, pues es una persona muy, muy tóxica. Una persona tóxica que tiene a la gente así, al final vais a tener un accidente, la gente está quemadísima, tú verás, yo no te quiero decir lo que tienes que hacer. Y pasado el tiempo me dijeron, estamos planteándonos seriamente echarle. Y dije, pues va a mejorar la organización que no veas. Claro. Ojalá. Y ya no he vuelto a saber nada de esos trabajadores. Es una lástima que una situación se bloquee Totalmente. por una única persona que pueda afectar. Eso pasa, ¿eh? Nosotros tenemos muchos clientes que pues, en sus instalaciones tienen como muchas subinstalaciones, muchas naves. Cada nave hay un responsable de ese área. Y dices tú, leche, que es una empresa distinta, un área porque el mando intermedio Total. trabaja bien que otra, que es el cortijo del Sí, mando sí. intermedio y que hace lo que le da la gana. Eso es así. A mí me pasó, y ahí va mi anécdota, dando un curso de primer auxilio. Sí. Yo di mi curso de primer auxilio como siempre, que además yo ahora mismo doy menos cursos de formación. Pero cuando daba cursos de formación, ese era el que más me gustaba. Yo siempre quise estudiar medicina. Sí. Y mi padre me decía que los primeros auxilios es bueno que los técnicos de prevención se metáis ahí y empezáis a impartir esa formación porque la gente nos ve como sanitarios y si sabe que ustedes podéis saber de primeros auxilios, ellos también saben, porque los primeros auxilios están prestados por personas de la calle. Totalmente. Con lo cual es bueno que... Y digo, para allá que voy yo dando. Y estuve muchos años dando cursos de primeros auxilios. Pues, por lo visto, di uno de ellos y yo sigo con mi vida. Y nosotros allí en Serpresur tenemos 2 plantas y yo trabajaba en la planta primera, no en el bajo. Un día estoy trabajando en mi ordenador y veo que viene una persona de la calle que ha subido a la planta alta y viene flechado para mi mesa. Y yo me quedé mirándolo como diciendo, ¿qué he hecho yo? Que no sé, es que el hombre vino muy decidido hacia mí. ¿Sí? Y cuando llegó a mí, me llamó por mi nombre y me dijo, José, ¿te puedes levantar un momento? Y yo, sí, que yo ya pensaba que era un cliente, que yo lo conocía de algo. Y me dice, dame un abrazo que te tengo que contar una cosa que me ha pasado, que la verdad que el tío estaba muy emocionado. Y resulta que yo le había explicado la maniobra de Heimlich y su nieto se había atragantado una aceituna y el tío le había hecho la maniobra de Heimlich, había salido bien y se había llegado allí a la semana siguiente o al poco tiempo a las instalaciones a hacerse el reconocimiento médico y subió directamente a buscarme para agradecérmelo. Qué bueno. Con lo cual es una cosa que dije yo,
ostras, mira qué complicado que a los técnicos de prevención se nos den situaciones tan gratificantes, pero esa me gustó mucho. Qué bueno, sí. Bueno, pues Diana, dime cómo es un día a día tuyo como formador, porque la gente también quiere saber un poquito si se quieren dedicar a impartir formación en prevención, ¿cómo es más o menos el día a día de una persona que se dedica a impartir formación? Vale, en concreto mi día a día es cambiante. O sea, yo una semana es completamente distinta de la siguiente. Yo no tengo horario fijo. Yo tengo unos cursos que más o menos se suelen respetar, que son los de maquinaria, y luego lo que surja. Aquí vamos improvisando. A la semana, una semana normal, por ejemplo, esta semana, mi semana, pues mira, el lunes no trabajé. Que eso es algo que también tenemos los que nos dedicamos a formación, ¿vale? No trabajas todos los días. En mi caso yo no trabajo todos los días. Yo el lunes no había curso, no trabajé. El martes estuve maquinaria. 4 horitas con gente de todo tipo. Gente que tiene experiencia con máquinas, gente que ni siquiera sabe conducir. Con lo cual no solamente le tienes que enseñar la carretilla, sino que le tienes que enseñar a conducirla. Ayer, 11 horitas con mis chicos jovencitos que están empezando con todo el tema de la logística. Esta tarde, maquinaria. Y mañana, pues otro curso. Mañana curso de reciclaje de electricidad. Lo que vaya surgiendo. Sí que es verdad que cuando uno ya empieza con una cartera de clientes, más o menos suelen ser los cursos los mismos. Sobre todo de TPC, pues electricidad, albañilería, pintura. Pero hay veces que te viene un curso, como me va a pasar dentro de poquito, que creo que me van a dar uno de reciclaje de residuos metálicos, tema chatarrería, que según me lo dijeron dije, vale, pues sí, eso es, porque yo nunca he estado en una empresa de esas, no sé qué máquinas utilizan, pues nada, pues a informarse. Claro, hay que tener en cuenta que no es solo el tiempo que estás impartiendo formación, sino que luego estás preparando también. No. ¿Qué ha consistido mi tarea hoy de venir desde donde yo vivo hasta aquí? En hacer las evaluaciones de los chicos de ayer. Porque anoche llegué reventada a casa. Llegué, cené, me senté un ratito a ver la tele y según estaba ahí me quedé dormida. Empecé hoy a redactar. A corregir, ¿no? Sí, y preparar. Yo tengo muchas fotos en LinkedIn de hoy no trabajo, pero estoy en casa haciendo formaciones, tuneando formaciones que no sé si a ti te ha pasado, que tienes ahí una formación que dices no termina de gustar, le voy a dar otra pasadita. Pues eso, es constante. Y cuando no, mi cabeza a veces pues sigue pensando. Claro. Hace 2 días me fui con mi hijo a una juguetería. Yo no puedo ir a una juguetería. No puedo. Ya te he visto, no puedo, porque pues sí, los dados, pues ahora ya he comprado otra cosa. Encontré, es que me gustó un montón, es como una, ya lo colgaré en LinkedIn, es como una bolsa de palomitas con palomitas dentro. Entonces hay palomitas quemadas, palomitas que están sin hacer y aceite. Y entonces dije, ay, palomita quemada. Y entonces me vino a la cabeza, uy, el quemado. Y dije, uy, pues esto yo me lo llevo. Ya veré cómo. El síndrome de Burnout, ¿no? Claro, digo, ya veré qué juego planeo y tal. Pero es que me hizo mucha gracia. El cacharro que está muy gracioso, como está montado. Yo me lo llevo, ya veré. O sea, siempre estás ahí pensando. Puedes utilizar muchos juguetes para ser similares y demás. Muchos. Y sí que tengo que reconocer que tengo un niño que es una fuente de creatividad. Claro. Porque muy importante trabajar la creatividad siempre. Cuando somos adultos es una pena, porque la vamos perdiendo muchísimo. Yo siempre he sido, no infantil, pero nunca he querido perder pues mi vena niña, ¿no? Sí, es verdad, mi madre cuando era pequeña me decía, cuando seas mayor ya verás como... Y yo siempre me resistía a eso. Es un concepto que tengo una resiliencia con eso y no quiero perder mi vena más niña. Y mi hijo me ha recuperado toda esa niñez, ¿no? Y entonces aprendo tanto de él y hay veces que te dice, oye mamá, ¿y esto? Pues esto lo podías usar en tus cursos. Pues vaya. Pues qué buena idea. Te va a agregar una parte de tu salario. Bueno, ya se la da, ¿no? Sí, el formador, sobre todo el que quiera hacer un cambio. Y el que quiera impartir mucho ya de gamificación, que gamificación ha venido para quedarse, sí. Porque es muy, muy, muy útil. Pues tienes que innovar. De eso quería yo hablar contigo porque pienso que es uno de los puntos fuertes de tu formación seguro. Sí. Tengo aquí, me he apuntado varias que fui viendo conforme tú las publicaste en LinkedIn.
Por ejemplo, me llamó mucho la atención una que hiciste como con una especie de un símil de Escape Room, Sí, que tenía una tarjetita que tenían ellos montar, o por ejemplo, la del roleplay que hiciste, que contaste que era como, nos vamos a un país que no existe, y ahora ustedes tenéis que ser una parte que son los que legislan y otra parte son los trabajadores. Ese funciona fenomenal. Cuéntanos un poquito alguna de esas temáticas que tú utilizas para que la gente lo sepa, vale, y que vean, que una formación no es solo ponerte ahí en la palestra y soltar el rollo, sino que se pueden hacer muchas cositas para gamificar las clases. Ese que comentas, el del mundo apocalíptico, funciona fenomenal. Y además funciona con una temática que es aburridísima, que es la normativa. Entonces, tú pones en la diapositiva el primer día de TPC que vas a empezar con normativa y hace todo el mundo... O sea, los pierdes. Yo tengo comprobado que en cada formación, ojalá consiga atraer a todos, pero esto es algo que yo creo que todo técnico tiene que tener claro. Que alguno se te va. O sea, algún alumno no llegas a captarlo. Es muy difícil captar a todos. Pero bueno, por lo menos captar la atención de la mayoría. Y ese juego funciona súper bien. Pues son 2 tarjetas, son dos sobres que se ofrecen al azar en 2 grupos. Funciona muy bien cuando son grupos grandes. Si a lo mejor tienes 5 o 6 personas, pues da poco. Cuesta más trabajo. Pero en cursos de TPC, que normalmente hay bastante gente... A partir de 20 trabajadores, por ahí más o menos, ¿no? Y a partir de 10, 12 también lo puedes hacer. Depende mucho también del alumnado, ¿no? Si tienes 10 que son habladores, vale. Pues si tienes 20 que son, como llamo yo, los mudos... de estas clases que por mucho le tiras del hilo no arranca el asunto, pero normalmente cuando hay mucha gente, bueno, pues la probabilidad de que tengas habladores pues es mayor. Claro. Entonces se les da a elegir. Es un mundo apocalíptico, no es porque sea apocalíptico, que a veces se ceban mucho, se centran en eso, sino para que partan de cero, que no partan de experiencias anteriores, porque a veces te dicen, no hombre, es que la ley te dice que no hay leyes, que tú tienes que hacer la ley de nuevas. ¿Qué harías? ¿Cómo harías tú esas leyes, ¿no? Entonces, en ese mundo, pues unos se han quedado con las fábricas y se convierten en empresarios, y en el otro, pues eres el currito. Sí que es igual, eres el mismo desgraciado que en este mundo. Y unos tienen que proponer los derechos que tienen sus trabajadores, ¿no? Los trabajadores, y los otros las obligaciones. Una vez que lo tengan, lo tienen que poner en común. Y ahí también se dan cuenta de lo difícil que es legislar, porque no es fácil ponerse en común. Claro. Y sobre todo porque no sé qué tiene la tarjeta del empresario, que tiene un poder especial, que el que hace 2 minutos era trabajador se convierte en el más ruin de los empresarios. Yo les he llegado a escuchar cosas como personal discapacitado, pues le tiramos por un barranco. Vaya. Embarazadas no contratamos. Así, y te quedas mirando como diciendo, pero si tienes 2 hijas, si me has dicho que tienes 2 hijas. Es alucinante cómo les llega a poseer el espíritu empresarial. Y es muy divertido. Y luego eso que ellos han plasmado ahí lo ponemos en comparación con lo que hay en la realidad. Y la mayoría de las veces es muy, muy parecido lo que han propuesto con lo que hay ahora mismo. Sobre todo también que se dan cuenta de lo difícil que es esto de legislar. Eso es. Porque es muy fácil decir, es que tal como están las leyes, pero tú sabes lo que ha costado hacer esa ley. Una ley para todos, una ley que tenga que ser general para todo el mundo. Es muy divertido. Sobre todo, yo a los formadores les animo a que si ellos no tienen creatividad, pues yo mis juegos los pueden copiar, no tengo ningún problema. Que usen los juegos de otros formadores, que hay un montón en LinkedIn. Pero sobre todo por ti. Ellos también se divierten, pero es que el formador, que ya se sabe todo, yo llegar y toda la charla, que ves que además es un auditorio, no es como estar en un teatro. En el teatro tú tienes las luces y la gente no la ves. Estás hablando a la oscuridad, pero aquí estás viendo las caras. Claro. Ves las caras del que te bosteza y te ves hasta las amígdalas. Que te estás dando cuenta te están dando un feedback muy claro. Y es mucho más divertido. Ves a la gente, entra de otra manera. Y entra muy bien al juego, ¿eh? No suelen ser gente muy resistente a jugar. ¿Y el del escape room? El del escape room, primero sí que damos una pequeña formación para hablar de los procedimientos de trabajo, porque yo me di cuenta que en espacios confinados, pues el procedimiento, digamos, más depurado que tenían mis alumnos era trabajadores de las alcantarillas aquí de Madrid, poceros, que bájate y si ves ratas, bien, y si no, corre.
Ese era el procedimiento. Ese era el procedimiento. Dije, madre mía. Según me contaba cosas el chico este, además había estado en un montón de empresas distintas de pocería y todas del mismo estilo. Yo decía, vamos a tomarnos un café o algo porque, o sea, puedes celebrar que hoy estás vivo. ¿Cómo puede ser que lleves 10 años trabajando de esa manera? Bajan sin cuerda, bajan sin hilo de Ariadna, bajaban sin nada. O sea, sin nada, pelo, completamente. La ropa que llevan, tal cual, salen de la alcantarilla y se van al bar de enfrente a tomarse un café. Madre mía, o sea, ya no que te contamines tú, que estás esparciendo todo lo que hay ahí abajo, lo estás esparciendo por todos lados. Entonces, primero sí se habla de los procedimientos de trabajo, los distintos puntos, y luego para que se les quede más grabado, hay unas tarjetas donde hay que ordenar ese procedimiento, que es muy lógico, ¿vale? Y pues, ¿qué hago primero? ¿Abro la tapa o señalizo? ¿O bajo o antes mido? Son cosas muy simples. Cuando tienen todo el procedimiento, simplemente tienen que dar la vuelta. Y si han dado la vuelta, les tiene que salir un código. En este caso, pues es una frase que pone, estás vivo un día más. Efectivamente. Pero bueno, que hay montones de juegos, hay muchísimo. Si te da la creatividad, lo que quieras. Y si no, pues usando juegos de otras personas. El otro día no sé si viste una publicación, hice yo un comentario de una publicación que hizo una compañera, que habían hecho unas torres de papel, las tenían que hacer con cinta aislante. Era un ejercicio súper sencillo. Ese no lo vi. ¿No? Ah, pues es súper chulo, me pareció súper chulo. Nada, les ponen unos folios y una cinta aislante. Te tienen que construir una torre en no sé qué tiempo, era poco tiempo. Y luego se tenía que mantener estable 30 segundos. ¿No? Pues un poco eso, del tema de trabajo en equipo, también veías cómo lideraban, si delegaban en otros, ves al típico que pasa, al típico que no hace caso. Y me pareció súper chulo, digo, ¿ves? Y se lo dije, digo, oye, qué buena idea, te la copio, si me dejas te la copio. Y me dijo, cópiamela, que no es mía. Claro, sí que estamos ahí compartiendo Eso es. a lo mismo. ¿Y la de Iconicus? Ay, pues la de Iconicus, mira, es un juego, ese es muy chulo. Es un juego, realmente el juego va de tema de emociones, o sea, está pensado para trabajar las emociones. Pero yo trabajo en clase, pues Iconicus es un juego donde tienes un montón de iconos en distintas tarjetas y tienes que presentar una situación. Yo qué sé, pues me he dado cuenta que he ido a la Renfe y cuando he ido a pagar me había dejado el monedero en casa. ¿Cómo te sientes? Entonces, cada uno tiene varias tarjetas con un icono y tiene que decir con ese icono cómo se siente, ¿no? Pues tengo una bomba o tengo, yo qué sé, un personaje que se está como ahogando, tierra trágame, ¿no? Y el que mejor represente esa situación es el que gana el punto. Y es muy divertido porque ves que la gente no sabe expresar las emociones. Claro. Es muy complicado para las personas expresar lo que realmente están sintiendo. ¿Eso lo usas como un modo, digamos, de romper el hielo antes de empezar la formación? O para juegos, por ejemplo, trabajando con riesgo psicosocial, por ejemplo. Puedes ahí trabajar mucho el tema de salud mental, cómo expresamos emociones realmente, porque hay veces que la gente dice, sí, yo me doy cuenta cuando estoy enfadado. ¿Estás seguro que te das cuenta de cuando estás enfadado? O ya cuando has saltado, cuando ya has explotado, cuando te das cuenta. El otro día vi una publicación que me llamó mucho la atención y es que estás estudiando neurociencia, ¿no? Sí, me estoy haciendo. Es una cosa que también me llamó la atención. Sí. Cuéntame un poquito acerca de eso y por qué llegas a empezar a estudiar eso, ¿cómo crees que se puede aplicar al aula? Vale, pues igual que te pasó a ti, que te hubiera gustado estudiar medicina, pues es una de mis primeras opciones. Lo que pasa es que a mí la nota no me dio. Y de hecho yo empecé a estudiar enfermería. Es una cosa que nunca pongo en el currículum porque no la terminé. Yo terminé primero y me di cuenta que eso no era lo mío. O sea, a nivel práctico, trabajar como enfermera no era lo mío. Yo tengo un respeto absoluto a los enfermeros y enfermeras porque realizar ese trabajo hay que tener muchísima vocación. No era mi caso, pero sí me apasiona todo lo que es salud, me encanta. Entonces, en esos parones que yo tenía, eso que tú dices, bueno, no era un parón. Bueno, yo, como no trabajaba, me había un parón y a mí me encanta estudiar. O sea, si hubiera un trabajo que fuera estudiante, yo encantada. Ese era el tuyo. Y yo empecé psicología por la UNED y empecé con distintas asignaturas, no cursé todo el curso de golpe, pero una de las que me gustaba mucho era psicología del aprendizaje y ahí empecé a descubrir todo el tema del cerebro, cómo aprendemos. Y es que es vital, es que es básico. ¿Cómo vas a formar a otros si no sabes cómo aprenden? ¿Cómo recepcionan esa información? ¿Cómo la procesan? ¿Cómo la integran? No todos aprendemos igual.
Esto es una grandísima mentira que nos han contado desde pequeños. Nos Exacto. meten en un aula y tienes que ir todo el curso todos a la vez. Mentira. Mentira. Hay gente que va a aprender más rápido, necesita más retos y hay gente que necesita más tiempo. No que sean más tontos, que necesitan más tiempo. Y eso es otro reto de la formación. O incluso gente que aprende con unas dinámicas y otras que aprenden con otras, ¿no? Hay gente que somos visuales, hay gente que somos más auditivos, hay gente que trabajamos mejor en equipo, aprendemos haciendo cosas. De hecho, se aprende mucho más haciendo que simplemente siendo receptor. El cerebro de cada persona es distinto, tenemos distintas habilidades y necesitamos saber qué habilidades tenemos para saber cómo aprender. Pero en una clase que tienes el hándicap de que les conoces ese día y no les vuelves a ver, pues hombre, es complicado, pero sí, claro, pero sí, pues eso, ciertas cosillas como muy visual, porque al final la gente va mucho a la imagen, más que a... Yo he visto diapositivas de formadores que no sabes por dónde empezar a leer, son todo frases y frases y frases. ¿Dónde lees? Claro. Mucho más visual, trabajo en equipo, con las manos. La metodología esta que hay ahora muy famosa de Lego, esa es buenísima, esa también la he usado alguna vez. ¿Cuál es la metodología esa? La metodología de Lego, pues mira, en LinkedIn también hay muchos profesionales que se dedican a utilizarla. Yo la he usado alguna vez para montar un diorama de una empresa, como ellos quieran. A veces es de su propia empresa, montan sus propias instalaciones porque a veces le digo, pues cuéntame cómo es tu empresa y vemos qué riesgos tienes en ella. Pues se explican como se explican, hay veces que no te enteras bien. Yo llevo un montón de piezas de Lego, aportadas por... Está entrando por mi hijo. Veía una formación, ¿eh? Y les dejas jugar con las piezas de Lego. Vale, ahora tienes esto. Bien, ¿y qué harías? Pues es que tengo ahí una máquina que hace un montón de ruido. ¿Y qué harías? No, pues les doy orejeras a los compañeros. A ver, que hemos estado hablando que primero vamos al origen del ruido. Ah, vale, pues encapsulo la máquina. Claro. Venga, pues busca las piececitas transparentes y te encapsula la máquina. ¿Y qué más? Ah, pues unas mamparas por puesto. Venga, pues pon mamparas. Y te van construyendo ellos y es súper divertido. Sí. Y esto... Y muy visual. Táctil, visual y táctil. Eso sí, obligatorio que todos toquen las piezas. Porque está comprobado que cuando conectamos táctil... Es cuando te está tocando a ti, claro. Es cuando se realiza la conexión sinaptica. Y el aprendizaje, digamos. Eso es, si no te quedas otra vez como mero receptor. Claro. Te quedas mirando y que hagan otro. Oye, Diana, mira, necesito que me dé consejos enfocados a nuestros oyentes que quieren trabajar en prevención o los que están empezando. Es decir, ¿qué te gustaría que a ti te hubiesen dicho cuando tú decidiste estudiar prevención de riesgos laborales? ¿Y qué te gustaría que te hubiesen dicho cuando empezaste? Vale. Pues lo primero, que hay que empezar desde la base. O sea, que hay que escuchar. Escuchar muchísimo. Por mucho máster que tú te hayas hecho, por mucho que creas que dominas la ley, tienes que escuchar al otro. Muchísimo. Y ese conocimiento que tú tienes técnico está muy bien para ti y para las evaluaciones de riesgo. Pero cuando tú vas a visitar a clientes, por ejemplo, en tu caso en un servicio de prevención ajeno, yo he escuchado a técnicos directamente, prácticamente vomitando legislación. Pues según el Real Decreto, no sé qué, no sé cuántos artículos, yo ya he desconectado. Claro. Y él también. Tienes que acostumbrarte a hablar, lo que decíamos antes, ¿no? Cada público tiene su forma de dirigirte a él. Se trabaja muy duro. Esto, el que se quiera dedicar a esto, que ya lo sepa de antemano, que no es un trabajo fácil. Es un trabajo, como antes me comentabas, que mucho técnico de prevención acaba quemado, cierto. Al final es un trabajo de mucho trato con el público y eso al final... El trato con las personas. Quema mucho. Importante vocación. A ver, cuando hablamos de vocación, evidentemente cuando tú eres pequeño, no tienes 5 años y dices, quiero ser técnico de prevención. ¿No? A lo mejor dentro todavía, eso te iba a decir, a lo mejor dentro de unos años lo normal es pues futbolista, youtuber, ahora todos quieren ser youtuber, pero nadie nace con esa idea de quiero ser técnico de prevención. Sí que es verdad que esa vocación que tienen algunas personas de ayudar, servicio a los demás, pues a veces no es necesario ser médico o no es necesario ser enfermero, sino que te puedes dedicar a ayudar de otra manera. Claro, sí. Importante eso, confiar en ti, la vocación, que eso da igual lo que pase alrededor, tú tienes que seguir, que te van a quemar cosas, claro, a ver,
Yo digo siempre en las clases, yo no me he caído hoy de un arcoíris de colores. No vivo en un mundo happy. Yo tengo mis días buenos y tengo mis días malos. Tengo días duros en los que quiero tirar la toalla, pero luego empiezo otro curso y resulta que te viene el alumno y te dice, oye, muchísimas gracias, me has ayudado un montón. Te sube. Sí, es un poco montaña rusa. Sí que es verdad. El que quiera un trabajo estable, horario estable, con un ordenador, sentadito, pues se ha equivocado de trabajo. En un servicio de prevención ajeno, por ejemplo, pues necesitas tener mucha flexibilidad también a la hora de pensar y a la hora de enfrentarte a un montón de situaciones. Sí, el ajeno es el rock and roll. Total. De repente voy a, yo qué sé, una tienda de ropa como me toca una empresa de, yo qué sé, de productos químicos, de lo que sea. Entonces, muchísima flexibilidad, trabajo duro y formación. Formación y formación. Fuera del trabajo. Tú vas a ir a tu casa y te tienes que seguir formando. Que esto no significa que no desconectes. Que yo termino un día a las 3 de la tarde y yo soy de las que digo, se me cae el boli y yo ya desconecto porque no te puedes ir todo el día pensando, pero que tengo una formación dentro de 3 días que me está quitando el sueño, que lo que decías antes, ¿no? Esa sensación de miedo, fórmate, prepárate, trabajo duro. Yo creo que eso en cualquier sector. Eso que dices de la formación, porque yo lo he hecho de menos muchas veces. Hay muchas personas que, oye, que sacan su título y es que poco más hacen. Y hoy en día, lamentablemente, el hecho de tener el título lo que te da es una acreditación, pero no te queda nada que aprender. Te queda muchísimo. Y luego, si me lo permite, añado otro consejo que ya lo has dicho antes, ahora no lo he repetido, pero lo has dicho antes, que creo que tú hiciste muy bien cuando te tocó. Y es hacer práctica. Empezar desde abajo. Y empezar desde abajo aprendiendo. Que es que hoy en día tener una carrera y tener un máster no es nada. Es que lo tiene todo el mundo. Ayer mismo hablando yo con conocidos, digo que al final lo que vamos a hacer es invertir la situación. Y el gremio del carpintero, el fontanero, van a cobrar más que nosotros, claro que sí. Porque es que esto es oferta y demanda. Totalmente. Hoy en día tener una carrera no dice nada. Y ya tener un máster, pues tampoco. Totalmente. Así que, ¿qué necesitamos para que nos den la oportunidad? Arrimar el hombro desde abajo y no tener, o sea, los egos dejarlos en casa. Que además, si te coges con una edad temprana, leche, que es muy pronto para tener estos egos, ¿eh? Totalmente. Y añadiendo a esto que dices tú, no tener miedo a reconocer que no sabes algo. Porque es que si no lo sé, no lo sé. Te van a pillar. Si tú vas pensando, esto yo me lo sé, no, pues reconócelo. A mí hay veces que, por ejemplo, mi jefe me llega y me dice, oye, te voy a encasquetar un curso de C24. Y me quedo así, digo, ¿me lo traduces? ¿No te sabes los códigos? Pues no me sé los códigos. Dime qué es el curso y ya está. Claro. O, no, es que esto de la fundación laboral, ¿y esto cómo va? Me cojo una silla, me siento sobre mí, explícamelo. Porque pues si no lo he usado nunca, no lo conozco. Y esto en las clases pasa. Vas a tener alumnos, que son los que llamo yo el profesor, que te dan ganas de darle la tiza y decirme, sal tú, y yo me siento un rato. Que se las saben todas, pero de todo. O sea, es una actitud muy mala. El típico cuñado que sabe de todo. Da igual de lo que hables, que sabe todo. Vale, pues escúchale. Escúchale porque a lo mejor de lo que te está diciendo puedes aprender cosas. Yo aprendo mucho de ellos. Ellos no saben, pero yo siempre se lo digo. Chicos, muchas gracias por venir. Lo que he aprendido hoy. Me dicen, no, hombre, habremos aprendido nosotros. Digo, no. Yo aprendo mucho de las anécdotas que te cuentan. No hay día que no siga alucinando con las cosas que me cuentan de lo que pasa. Y eso sí que es una realidad pura y dura, que en la parte formativa perdemos mucho contacto con la realidad. Eso es verdad. Claro. En un servicio de prevención ajeno estáis en contacto directo. En formación ya pierdes ese contacto. Nosotros hacemos mucho de psicólogo. Porque es verdad que el empresario el de la micropyme y de la pyme, pues también es una persona que sufre mucho y que bueno, pues que está solo, que muchas veces carece de recursos, que otras veces puede ser incomprendido y es que muchas veces que yo se lo digo, bueno, pues es un valor añadido que nosotros prestamos, pues estamos escuchando también sus penas y que sepan que estamos ahí un poquito. Hay que escuchar. Yo creo que hay que escuchar, en las empresas sobre todo tienen que escuchar también mucho a los trabajadores y los trabajadores también escuchar al empresario, porque
Vemos la figura del empresario como el señor del Monopoly, ¿no? Con la chistera Pues y en no, España no, claro, exactamente. Tienes la mayoría de los empresarios, pues gente como familiares míos que levantaron la empresa de cero y les cuesta mucho levantarla y continuar ahí estando. Entonces, más comunicación también entre Hombre, yo lo conozco por experiencia propia y sé que es un reto, vamos, sé que es un reto. Y sé, por eso a mí porque hay muchas veces que cuando alguien se encuentra con un empresario cabreado, es como, y te empieza a soltar, sí, claro, porque yo otra cosa más que tengo que pagar, y esto quién lo hace, que por él. Conmigo no les vale ese discurso porque digamos, que yo tengo una empresa, como tú, pero podemos decidir dos cosas, o cerramos, o abrimos en Irlanda y jugamos a otras reglas del juego, pero si estás aquí, nosotros simplemente lo que hacemos es comunicar. El otro día lo decía una persona en el canal, escribía que decía, yo siempre lo que hago es decirle que lo único que soy es un mero transmisor de la ley, te estoy diciendo lo que hay. Yo te doy toda la información. Esto no es porque yo me lo estoy inventando. Eso es. Ahora, tú como empresario sabes que tienes que jugar a un juego que está aquí, porque no olvidemos que al final las leyes que se forman son realidades inventadas, que nosotros hemos definido que eso es lo que está bien aquí. Pues ya está. Si tú quieres jugar aquí, estas son las mismas. Y si no, pues vete a otro lado. Pero yo de empresario a empresario, cuando le digo esto, pues ya dice el tío, bueno, es verdad, es que tío, esta es la misma situación. Porque le estás hablando de igual a igual. Efectivamente. Entonces, pues hay veces que ahí a mí me es más fácil llegar al empresario por ese motivo. Diana, por ir terminando, me gustaría hacerte dos preguntitas. La primera, aunque creo que más o menos ya la has contestado, pero voy a hacértela por si tienes que añadir algo más. Para ti, ¿cómo se vive siendo técnico de prevención? Qué pregunta más buena. A ver, ¿como técnico o como formador? Porque no es lo mismo. Bueno, como formador. Tú habla de tu situación. Vale. Para ti, ¿cómo se vive siendo técnico de prevención, pero especializado en formador? ¿Por qué te lo matizo? Porque cuando uno está como técnico, yo por lo menos cuando estaba como técnico, siempre he sentido la presión de la responsabilidad penal que caía sobre nosotros, ¿vale? Eso la tenía muy, muy, muy presente. Sobre todo cuando tú ves que implantas medidas y nadie te hace caso. Porque al final, ante un accidente o cualquier cosa, no solamente está, aparte de la responsabilidad, que el hecho de un accidente o tener una posible consecuencia más grave, como puede ser el fallecimiento, esa responsabilidad penal que como formador no tienes. Claro. Eso sí que es verdad que ahí te lo has quitado en medio. Como formador tienes una gran responsabilidad moral. Yo esta mañana además lo he posteado en LinkedIn, que hablaban de cómo había una chica que se había apuntado para estudiar algo de inglés y el profesor que había contratado de clases particulares la había totalmente desmoralizado. Y tenemos que ser muy conscientes de que un formador es muy capaz de cambiar las cosas, tanto para bien como para mal. Así que mucho cuidado también con las cosas que decimos en las formaciones. Claro. Las vocaciones nacen de... Yo pienso que las vocaciones muchas veces pueden nacer de los propios profesores que hayamos tenido, Totalmente. Con nuestra educación. Totalmente. Esto yo lo veo desde primaria. O sea, un buen profesor desde primaria, ¿cómo puede elevar todo el nivel de una clase? ¿Cómo puede fomentar que un niño decida investigar mogollón de cosas? No deja de ser un referente. Totalmente. Es que fuera del ámbito de la familia, el siguiente nivel que tiene el niño es la escuela. O sea, es no es su padre, es su madre, pero es su profesor, su profesora. Y aquí como técnico de prevención que imparte formación, pues vas a ser uno de los referentes en prevención de riesgos laborales para tus alumnos. Totalmente. Y te van a cuestionar, y te van a criticar, y te van a decir, eso no es cierto. Eso también me lo he encontrado muchas veces. El formador que empiece y le digan, eso no es verdad, esto no es así. Ojo, ahí hablábamos de estar bien formado y estar bien seguro. Tú tienes que tener muy seguros los conocimientos que tú tienes, independientemente del auditorio que tengas. Porque si tú estás seguro de la ley y lo que dice la ley, tú te posicionas en tu sitio y defiendes tu postura. Una de las peores cosas que nos puede pasar al formador es empezar a dudar. Como titubees. No puedes dudar. Es preferible que si algo no lo sepas, digas, pues ahora mismo no lo sé, lo voy a investigar y te lo digo luego. Y en un descanso te pones a mirar el ordenador, el móvil o lo que sea. Pero no puedes empezar. ¿Así? ¿Pero esto es así? Ah, pues no es... No, porque pierdes toda la autoridad, claro. Pierdes todo ya. Pierdes todo.
Como técnico, distinto a formador, hombre, yo creo que es un trabajo mucho más bonito. Al final el formador repite mucho. El que no le guste que sea un trabajo de repetición, te varía el auditorio, pero lo que dices es siempre lo mismo. Puedes variar el discurso, evidentemente interactúas con la gente, pero no dejas de repetir muchas veces las mismas cosas. Un técnico de prevención, lo bonito que tiene el servicio de prevención ajeno, que es lo que yo más echo de menos, pues es eso. Que cada día estás en un sitio, que de repente vas a una empresa que a lo mejor es chulísima, como la que me tocó a mí dar la clase y que dije... Yo fui a formar a estos chicos y me tuve que salir de la sala de formación en un descanso. Dije, darme una vuelta. Es que me podía... no me puedo ir de aquí. Dame una vuelta. Me estáis contando que hay granallado, que hay cabina de diciendo, dame una vueltita. Bueno, venga, lo preguntamos y con mi acreditación y me di mi vueltita. Yo creo que una cosa buena de nuestra profesión es que hay muchos campos. Sí. Puedes especializarte, digamos, ¿qué te gusta más? Más trato con personas, venga, que no quiero tratar tanto con personas directamente, bueno, pues a lo mejor me centro en la rama de CAE, de coordinación de actividades empresariales, que a lo mejor estoy yo un poquito por detrás de una plataforma o voy a tratar menos. Me gusta formar, bueno, pues me especializo en la rama de formación. Me gusta auditar, bueno, pues voy a hacer auditor de normal. ¿Sabes qué me hubiera gustado a mí? Si yo ahora mismo volviera para atrás, eso que me preguntan, ¿qué te hubieras dicho a tu yo del pasado? Yo según hubiera acabado toda la parte de prevención y hubiera empezado a trabajar, me hubiera presentado a unas oposiciones. A día de hoy no me lo planteo. Ya con la edad que tengo y todo lo que tengo encima... ¿Y unas ya oposiciones de? Inspector. Tú has inspeccionado directamente, ¿no? Sí me hubiera gustado. ¿Quieres cambiar las cosas? Pues cambia desde Claro. donde tienes más poder. Pero inspecciones de verdad, José, porque me cuentan cosas de verdad que yo hay veces que no me las quiero creer. Bueno, pero eso... me cuentan cosas que dicen, madre mía, tiene que cambiar todo. Yo Formación, supongo que será inspección, como en todos lados. Yo intento siempre decirles, mirad, esto es como cualquier profesión. Claro. Hay buenos, hay malos. ¿Vale? Esto no podéis quedaros con la mala experiencia, pero yo también he lidiado con muchas inspecciones cuando estábamos en PC City y me han tocado inspectores muy buenos y me han tocado inspectores a mí me ha pasado lo mismo. reguleras. A mí me ha Que no pasado malos, lo mismo. reguleras. Pero hay técnicos de prevención buenos también y técnicos malos. Hay mandos intermedios buenos, mandos malos. Totalmente. Generalizar siempre es malo. Totalmente. Para mí es lo peor que podemos hacer, generalizar. Vamos, sí que es verdad que tienes un amplio abanico de posibilidades. ¿Que te gusta este campo? Prueba. Y si no, cambia. Claro. Que también el compañero este que te decía de PC City, a mí me lo decía, tú cada cierto tiempo, 7, 8 años, vete cambiando. Si es que hay muchísimos sectores. Si no te gusta la chaqueta, chaqueta nueva, ¿no? Claro, él por ejemplo llevaba muchos años en retail, pues cambió, se fue a logística. Pues es que anda que no hay sectores industriales, que ahora pues me voy a otro lado, a automoción o lo que tú quieras. Pero sí es interesante lo que has dicho oye, cuidado con la presión también que tienen que soportar los técnicos en servicios de prevención propio, especialmente. Mucha. Que si no sabes manejar este tipo de presiones, a lo mejor este no es tu sitio. Mucha, sí, es cierto. Mira, el técnico de prevención propio, además, te voy a decir que es el gran odiado de la empresa, pero estás entre la espada y la pared. Sí, estás dentro del mundo. Claro, porque sí, es cierto, te paga la empresa, pero tú tienes que mirar por los trabajadores. Pero también tienes que mirar por la parte económica porque no, vamos a ver, todo lo que te decía, no me cae de un arcoíris hoy. ¿La parte económica al prevencionista le da igual? Sí, te tendría que dar igual. Yo tengo que poner la mejor medida, pero evidentemente tienes que mirar también que es una empresa y que la empresa pues tiene que dar una serie de beneficios. Entonces tampoco le puedes proponer la mejor medida, la más cara de todas. Claro. Depende de la empresa, pero pequeñas empresas, comentas una pyme, tú le das una evaluación de riesgos, donde le pones la solución más cara del mercado, tú sabes de antemano que no la va a poner en la vida. Busca un equilibrio. Efectivamente. Y eso genera mucha presión. Y también depende de cómo estés ubicado dentro de la jerarquía de una empresa. Si tu departamento es independiente, aislado de todo, tienes poder para tomar decisiones, vale. Ahora ya, si dependes de unos recursos humanos, dependes de un departamento de expansión. A ti que empiezan a salirle cabeza al dragón, ya dices tú, ¡ay, cuidado! Eso es. Pero hay presión, claro que sí, hay presión. Y en un servicio de prevención ajeno, yo entiendo que también. Yo cuando trabajaba tenía muchísimos clientes. Yo llevaba una cartera de 500 Ese es el clientes. problema del servicio de prevención. Es que es una La presión, sobrecarga. es brutal. Pero porque el servicio de prevención ajeno, además lo digo públicamente, vamos, que me da exactamente igual.
estamos en un sector muy prostituido, donde no sé quién fue el listo que empezó a jugar a precios. Y a partir de ahí se prostituyen los sectores. Y cuando para subsistir tienes que aplicar unos precios, o cierras lo que te he dicho antes. O juegas aquí, comes estas piezas y estas reglas, y una de las reglas que se ha implantado en el sector es el precio, o cierras el chiringuito y te vas. Cierto. Mi esperanza es que esto cambie en el futuro. El sector cada vez pues, se está concentrando más. Y conforme más concentrado esté, pues más se estabilizarán los precios. Pero esa guerra de precios no ha hecho más que daño a la prevención de riesgos laborales. Totalmente. Porque al final, bueno, yo sería el primero que le encantaría que, pues en vez de tener los clientes que tengo, que tuviese la mitad y tuviese los mismos ingresos y el mismo beneficio, pues claro que sí, encantado. Esto es igual que en formación. No es lo mismo dar a 20 que a 10 ciertos servicios. Que la calidad es distinta. Es distinta. Pero no es un problema que solo tenga el técnico de prevención, es un problema que tiene el servicio de prevención en sí. ¿Sabes? O sea, el servicio de prevención ajeno, el empresario también lo está sufriendo. No solo el técnico de prevención. Vamos, yo por lo menos lo veo así, como empresario que tiene un servicio de prevención ajeno. Pues para resumirte eso, tiene que tener vocación de lo que quieras, de formar, de cuidar de otros, resistencia, porque vas a tener que aguantar mucho. Sí, y si estás en obra, échale también, porque ahí es un sector durillo. Y formación, trabajo duro, que no significa estar agobiado de trabajo, tener sobrecarga, pero sí que te tienes que formar. En los ratitos libres que tengas, pues. No sé qué libro leí, no recuerdo, que decía afila la sierra con la formación. O sea, tú si tienes una sierra, o la afilas todos los días, o la sierra al final, o un cuchillo. Sí. O la afila o deja de funcionar la herramienta. Pues a la gente le va a pasar lo mismo. Eso es. Y por último, me gustaría preguntarte cuáles son los retos que crees que tiene la prevención hoy en día en nuestro país. Vale. Bueno, aparte del de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, los robots, todo esto nuevo, al final son equipos nuevos que todavía no sabemos cómo van a funcionar. Eso significa que nos van a quitar muchos riesgos que ya había, pero vienen otros. Yo ayer, por ejemplo, en el curso de carretillas se quejaban los chicos porque dije, es que es muy difícil mover la carretilla. Decía, agradece que la mueves tú. Que ya hay carretillas que se mueven solas. Efectivamente. Me decían, ¿qué me dices? Yo tengo clientes que las tienen. Sí. Digo, ya, no hace pasas falta por las instalaciones y es curioso porque es que tiene la línea en el suelo del neumático una y otra vez pasando milimétricamente por el mismo sitio. Claro, no cometen errores, teóricamente, no hay accidentes, no se cansan, no se duermen. Aunque no sé si has visto el vídeo del robot que... Ay, lo tengo que buscar. Hay un robot que están anunciando. Mirad, el robot no se cansa, no se duerme, no sé qué, no comete accidentes. Y la batería se le acaba. Claro, bueno. Y hace el robot ¡pum! Pero además justo en el momento de la presentación. Entonces, han venido a quitarnos riesgos. Pero vamos a ver, ahora tenemos que ver qué riesgos traen. Cada vez aparecen más riesgos psicosociales. Este es el riesgo de ahora. Ese era otro de los desafíos que te iba a decir. No solo en materia de formación, sino en prevención en general. La salud mental es un problemón. Ha saltado ahora por la pandemia, pero la salud mental lleva siendo un problema hace muchísimos años. España en el 2021 fue el primer país en el mundo en consumo de ansiolíticos y antidepresivos. La gente se nos muere de la población activa de infartos y de ictus. Vamos a ver, te está indicando muy claro cómo se está trabajando. Hay un podcast que se llama Empastillados, que te habla de que muchísima gente va a trabajar con su pastillita de ansiolítico, su pastillita antidepresiva. ¿De verdad? ¿Es necesario eso? No. Yo entiendo que el que tenga un problema, yo he sufrido de ansiedad, bueno, la ansiedad no se pasa, la ansiedad convives con ella toda la vida, pero en momentos muy puntuales de mi vida, cosas así pues graves que te has superado en ese momento, pero que tú tengas que convivir empastillado para poder trabajar, para poder desarrollarte, a mí me parece increíble y es un problemón. Las tasas de suicidio que hay ahora mismo en España son brutales. Antes no se comunicaban por el efecto llamada, ahora los psicólogos han decidido que esto hay que decirlo. Es que hay que hablarlo, creo. Porque en no hablarlo, somos una sociedad de muchísimos tabús. Tú dile a alguien que vas al psicólogo y lo primero que te va a preguntar es ¿qué te pasa? Pero con cara de... y se echan para atrás. ¿Qué te pasa? Se te fuera a contagiar. ¿Qué te pasa?
Pues hombre, cuando voy al dentista no me preguntas por qué voy, ¿no? Pues tú te lo imaginas, pues no tienes una caries o lo que... Nadie te pregunta, ¿dónde vas a ir al dentista? Ah, vale. ¿Dónde vas a ir al psicólogo? Uy, ¿qué te pasa? Pues voy al psicólogo como voy a cualquier otro sitio. Me mosquea mucho los que no van al psicólogo. Los que te dicen, yo no he ido en la vida ni voy a ir. Ojo, que esos son los que a las 7:30 de la mañana te están pitando en el Algunos atasco. ahora mismo te estará escuchando y dirán, pues yo no voy, ni voy a ir. Ni voy a ir, pues a lo mejor te toca ir, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe, ¿por qué Claro. no? Eso sí, a ver dónde vas, porque esto es como todo, buenos y malos profesionales, te pueden ayudar o te pueden hundir, del todo. Pero en las empresas ya tienen que empezar a hacer algo. Lo que no puede ser es que obviemos este problema, nos centremos solo en la pata que nos ha correspondido hasta ahora, que es seguridad, la parte de higiene, tú que en el servicio de ajeno lo sabrás, cuesta un montón. Que te hagan una medición de ruido, que hagan una medición de luz, que les cuesta un montón, se quedan con la pata de seguridad como para meter ahora la pata de psicosociales. Pero es que es Pues necesario. yo, si a mí me preguntasen cuáles son los retos, uno de ellos sería ese. Porque es verdad que cada vez se ve más, ¿eh? Nosotros, antes, ostras, costaba muchísimo trabajo hacer cualquier estudio de la rama de higiene o de ergonomía. ¿Has hecho algún estudio psicosocial en alguna empresa? Sí. Eso es lo que te iba a decir. Que este año precisamente estamos haciendo muchísimo. Además, tenemos una oferta para hacer estudios psicosociales y nosotros podemos hacerlo por toda España. Y nos están llegando muchas empresas de diversos sitios de la geografía española. Porque nosotros además lo hacemos aplicando tecnología. Con lo cual te ahorras el hecho de poner una urna y tener que custodiarla, que era el coñazo de los estudios psicosociales. Y como medida preventiva, tenemos colaboración con una empresa que son psicólogos y trabajan mucho el tema del burnout y demás. De hecho, me entrevistan a mí en esta semana, el viernes, me entrevista la empresa para hablar de los riesgos psicosociales. Fenomenal. Lo ponemos como medida preventiva. Es una aplicación donde tú entras, tiene un montón de psicólogos especializados, tú le pones en plan como un hashtag lo que necesitas y te recomienda al psicólogo, que tú puedes hacer videollamadas con él, puedes chatear con él y es una herramienta que nosotros le ofrecemos a la empresa para que se la sirva a sus empleados. Fenomenal. Y yo pienso que esto hoy lo tienen muy pocas empresas, pero cada vez más lo van a ir teniendo y es un servicio que se le tiene que dar al trabajador. Porque yo no sé si el problema es la cantidad de trabajo que tenemos o cómo nos tomamos nuestro trabajo y la conexión que tenemos con el trabajo que cada vez más estrecha. Es un poco todo y el ritmo de vida que llevas. Mira, yo hoy, por ejemplo, que venía con tiempo de sobra. Siempre me pasa cuando vengo a Madrid. Yo que digo siempre bajar a Madrid. Los de Madrid, según donde vivamos, bajamos o subimos a Madrid. Yo bajo a Madrid. Iba con todo el tiempo del mundo, pero de las prisas con las que va la gente en el metro o en la Renfe, yo me he dado cuenta que al rato iba corriendo. Digo, ¿pero por qué corro? Si tengo tiempo de sobra. Llevamos un ritmo que es todo rápido, todo ya. Compras por online, lo quiero ya, antes de las 7 de la tarde. Y todas esas prisas también se las estás transmitiendo al trabajador que está detrás. ¿Sí? Tiene que cambiar todo, porque ya te digo, o sea, me parece increíble que seamos el primer país mundial en el consumo de estas sustancias. Es impresionante. Es impresionante. Que son drogas legales, pero siguen siendo drogas y afectan a la química cerebral. Estás alterando directamente la sinapsis cerebral, va directamente a los neurotransmisores. Con lo cual, sí, te equilibra ahora, pero ¿y qué secuencia puede tener? Hay un montón de estudios que relacionan el consumo de ansiolíticos con demencias precoces. Podría ser, claro. Con lo cual tienes una población que ahora te funciona e igual cuando llegue a los 60 está reventada. Hay que aprender a controlar nuestro trabajo. Sí. Y cada vez más lo vemos con personas que no son capaces. Y si no se es capaz, pues hay que pedir ayuda. Totalmente. Y intentar alejarnos en la medida de lo posible de todas estas pastillas a tiempo. Porque a lo mejor cuando ya llegue a la hora de pedir ayuda es que ya no te queda más remedio que llegue aquí. En mi caso, hombre, vivo con prisa, pues sí, todas las prisas que podemos tener, pero el hecho de vivir en un pueblo también me ayuda mucho. Te ayuda muchísimo, claro que sí. Cambia la película. Así que por ahí me siento un afortunado, igual que en muchas otras cosas que también tengo mucha suerte. Y buscar otras cosas, fuera del trabajo, hacer otras cosas. Es importante tener una parcela, dedicarte un tiempo a ti. Y una parcela de cosas que te gusten. Yo cuando veo gente que se jubila y te dice, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué haces? Si yo me tuviera que jubilar ahora, o sea,
que no me daba la vida. O sea, pues tengo tantas cosas en la lista ahí pendientes por hacer. Me encantaría hacer tantas cosas, lo que pasa es que no me da el tiempo para hacerlo. Es importante tener cosas para hacer, lo que sea, lo que te guste. Que le gusta, yo sé que los alumnos, que te gusta hacer dioramas de esto de figurita, pues diorama, pinta, baila, haz lo que te dé la gana, pero haz algo que te desconecte. Amigos, la típica reunión de amigos con una cerveza poniendo verde al jefe, eso ha funcionado toda la vida. Y si no te funciona nada, pide ayuda. Claro. Pide ayuda porque hay gente especializada para eso. Pero la vida es muy corta para vivirla así de mal. Además de verdad. Bueno, Diana, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por este tiempo que has estado aquí con nosotros. La verdad que me ha encantado la conversación. Igualmente. Y vamos a cortar porque tenemos... Sí, no, porque nosotros podríamos estar aquí hablando hasta el día del juicio final. Totalmente. Espero que a las personas que vean este vídeo también les guste y les ayude toda tu experiencia que has transmitido aquí. Pues ojalá. Y nosotros pues seguiremos en contacto. Eso no lo dudes, no te libras de mí tan fácilmente. A ustedes sí os digo, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, le deis a me gusta, lo compartís y se suscribáis al canal. Y nada, pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego.